Bienvenidos a este programa de Discutamos México y hoy tenemos un tema de suyo muy interesante que es el pensamiento en el mundo antiguo. Para que nos platiquen sobre el tema hemos invitado a tres distinguidas investigadoras y me permito presentar en primer lugar a Mercedes de la Garza Camino. Mercedes de la Garza es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Mercedes. También tenemos a la doctora Johanna Broda. Johanna es doctora en Etnología por la Universidad de Viena, en Austria. Johanna, bienvenida. También, finalmente, me place mucho presentar a la doctora Yolot González Torres. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues les damos las bienvenidas a las tres y empezaremos con nuestro tema. Y para eso yo quisiera pedirle precisamente a Johanna Broda si pudiera darnos, digamos, una idea de lo que entendemos por este pensamiento, esta cosmovisión, como se le nombra también, entre los grupos prehispánicos. ¿Cómo podríamos, Johanna, definir en cierta forma lo que es esta cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, ya desde hace bastantes años, aquí en México y también a nivel internacional, se acostumbra a usar ese término cosmovisión, que tal como yo lo he manejado en mis propios trabajos, se refiere a la visión estructurada que tenían los antiguos mexicanos sobre el cosmos y sobre el papel y el lugar del hombre en el cosmos. Entonces implica una relación entre los hombres, pero sobre todo hacia la naturaleza, en un sentido más cercano, donde vive la sociedad, la gente, y también el cosmos en un sentido mucho más amplio. Entonces implica una relación y una contemplación de la naturaleza. Ahora, yo pienso que de todos modos el concepto de religión es más amplio, porque implica los mitos, las creencias en sí, los rituales, las prácticas y también la organización de los sacerdotes, ¿no? Entonces, religión es todavía un concepto más amplio en el estudio del México antiguo, pero cosmovisión se enfoca en aspectos más específicos. Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de los dos. Ya que nos das esa pauta, pues vamos a platicar tanto de esa concepción del universo, ¿no? Esa estructuración que hace el hombre del universo mesoamericano, ¿verdad? Y también de aspectos de la religión, ¿no? Y de algunos mitos, de la presencia de los dioses, del hombre mismo en la naturaleza y demás, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a nuestra amiga Mercedes de la Garza, en el mundo maya, cómo está estructurado ese universo en que el hombre pues está inmerso y que ve o crea dioses, crea inframundos, crea, en fin, ¿cómo lo ve desde el punto de vista del hombre maya? Bueno, empezando porque la cosmovisión maya es antropocéntrica. O sea, el hombre es el eje del universo. Centro. El eje del universo. El puesto del hombre en el cosmos, hablando con esta frase conocida, es ser el eje del universo y tener en sus manos la existencia y el manejo de todo lo que existe. O sea, el universo en tanto que todo lo que está estructurado formando parte del mundo en general. Astros, árboles, animales, personas, etcétera, etcétera. La idea central de los mayas y de los nahuas también es que este universo no existe por sí mismo, sino que depende de los dioses. O sea, los dioses, los seres sobrenaturales, los espíritus, crearon el universo con una finalidad. Y eso está muy claro en los textos mayas, fundamentalmente en el Popol Vuh,
que es la obra maestra de la literatura indígena mesoamericana. Los dioses crean al hombre para que el hombre los reconozca, los venere y los alimente. Claro. Porque el concepto de los dioses es muy diferente, por ejemplo, al dios judeocristiano. Claro. Los dioses nacen, se casan, mueren, y si el hombre no los alimenta, los dioses se mueren. Y si los dioses se mueren, dejan de alimentar al mundo y el mundo entero perece. Entonces, esta idea de interrelación hombre-dioses es la clave. Y cuando digo que el hombre es el eje del universo, es porque en sus manos está, ¿sí? Él debe alimentar a los dioses. Si no los alimenta, todo se acaba. ¿Cómo los debe alimentar? Pues con materias sutiles como los dioses mismos, que se conciben como inmateriales, ¿sí? Entonces les tiene que dar olores de las flores, sabores de los alimentos y el espíritu humano o animal que radica en la sangre y en el corazón. Así se da el ciclo de la existencia cósmica. Bueno, esta concepción del hombre maya, como tú decías, del náhuatl, no es, digamos, tan diferente a otras concepciones dentro del ámbito mesoamericano, ¿no? Precisamente yo quería preguntarle a Yolot, que se ha especializado más en lo náhuatl, en lo mexica, en el centro de México, que nos dijera también esta concepción y qué documentos tenemos que nos hablan precisamente de eso que tú has estudiado acerca de esa concepción universal del hombre, en este caso, del hombre náhuatl. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta acerca de los documentos, porque yo quisiera que tuviéramos en cuenta que muchas de las cosas que sabemos son interpretaciones. ¿De dónde sacamos esto? Pues de las fuentes, que desgraciadamente la mayor parte de ellas fueron escritas por españoles, por el famoso Sagún, que si no hubiera Sagún y Durán no sabríamos prácticamente nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi colega. Nunca vamos a saber exactamente porque no tenemos los informantes vivos. Entonces nos estamos acercando a la interpretación del México prehispánico con fuentes. Es muy importante usar fuentes y también es fundamental comprender el estudio etnohistórico de las fuentes con la arqueología, y no siempre nos dice lo mismo, se complementa. Bueno, yo en relación con lo que dije hace un momento, con esa interpretación, pues les voy a decir lo que dice el Popol Vuh, empezando por aclarar que se ha comprobado que el Popol Vuh es un texto auténticamente escrito por indígenas. Fue escrito en 1555, después de la conquista, ya trasladado al alfabeto latino, pero fue copiado de un antiguo códice. Y hay miles de estudios sobre el Popol Vuh que atestiguan que es una fuente auténticamente indígena. El Popol Vuh dice: